Y ahora vamos a darle comienzo a ese capítulo 7 y sigo con Eclesiástico en mi mente, es el Levítico, ya comenzamos Levítico. Y yo como me fascinó tanto ese libro de Eclesiástico, todavía lo llevo en la mente cada vez que lo digo. Yo amé ese libro de Eclesiástico, definitivamente uno de mis libros más amados de la Biblia. Un libro que les robaron, pero en estos momentos vamos a seguir con Levítico, vamos a tener que grabármelo. Vamos hoy a darle comienzo al capítulo 7. 7. Ya en 2 horas cubrimos 6 capítulos la enseñanza pasada. Y hoy vamos a estar dándole comienzo. Yo no sé, yo no he leído esto hace mucho tiempo. Obviamente no sé lo que nos espera en estos próximos capítulos. A ver cuántos podemos leer hoy. Pero eso sí, vamos primero, antes de todo, a invocar a papá que se siente aquí. A que sea papá el que se siente con nosotros, con cada uno de nosotros y nos vaya dirigiendo, sobre todo a mí en este momento, Padre. Ve dirigiéndome a leer exactamente como tú quieres que yo entregue esta palabra, con tu pureza, pero a la misma vez con tu revelación, con tu entendimiento, con tu sabiduría. Así que Padre, permite que cada corazón que esté atendiendo a mi voz aquí en vivo, o si no luego cuando ya esté grabado, cada uno de esos corazones pueda estar así dirigido a recibir, Padre, a lo que es tu pura palabra, tu pura palabra entendida, revelada a través de mí. Gracias, Padre. Nuevamente te doy por escogerme como instrumento, así mismo como hiciste con cada uno de esos líderes, para que otros pudieran recibir tu salvación a través de ellos. Y hoy están muchos recibiendo salvación a través de mí, entregando tu palabra de una manera pura, de una manera sin ningún tipo de contaminación, Padre. Sin teología, sin judaísmo, sin nada, ningún tipo de interpretación humana. Y así, mito Padre, como tú siempre quisiste, con esa pureza, comenzando como si fuéramos niños, naciendo de nuevo, comenzando a aprender. Gracias, Padre, porque nos llevas ya a la mitad de tu Torá, a la mitad de tus primeros 5 libros de la Biblia, de tu palabra, de tu instrucción, de tu ley, Padre. Y vas a estar entregándonos más entendimiento cada vez que nos sigamos adentrando. Y vas a estar permitiendo que yo pueda seguir entregando más libros, Padre, así como tú vayas llevándome. Gracias, Padre, nuevamente. Y le doy comienzo a esta enseñanza, comenzando en ese capítulo 7 de Levítico, con toda tu autoridad, Padre, con todo tu entendimiento, con toda tu sabiduría, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, tu espíritu de sabiduría, Padre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Qué bello. Así que vamos a empezar con una alabanza que fue la que puse ayer, que el Padre le entregó esa letra y esa melodía, ¿verdad? Inspirada en el Salmo 145 a Darlene Cole, estudiante de los Valientes de Papá. Ella vive en Chile, así que así mismito vamos a estar poniendo aquí. Ya la encontré. Te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre, te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, por toda la eternidad, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Todos los días
Te bendeciré, grande es tu nombre, para siempre. Esta generación clamará tus obras, declarará tu verdad. De ti, mi Dios, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, porque bueno es Dios, lleno de compasión, es para siempre, porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Yo necesito una servilleta y yo no sé lo que a mí me pasó, pero a mí me entró algo bien fuerte por dentro y fue mucha felicidad porque sentí que muchas personas están viendo estos videos. Yo no veo quiénes son, solamente veo ojitos, ¿verdad? Que el Facebook Like me indica, y nombres que me están enviando bendiciones y se las envío al final la saludo y le envío bendiciones. Pero es la primera vez, por lo menos hace mucho tiempo no me pasaba, que yo en medio de comenzar una enseñanza y estar cantando la alabanza, sentí una presencia tan gigante que no solamente era del Padre aquí, sino de muchas personas que se están nutriendo. Así que yo estoy tan contenta, porque definitivamente que esto es para eso, para que sean muchas personas. Ya empezó la internet a molestar, las que se nutran, ¿verdad?, de lo que es el entendimiento del Padre, de lo que es la salvación del Padre, de lo que es su palabra, su sabiduría. Y sobre todo, que la mayoría de esas personas, estoy segura, que ya se cansó de asistir a iglesias y pertenecer a denominaciones y religiones, y estamos buscando literalmente ese entendimiento claro en su palabra, verla de manera pura. Me tiene bien mal por dentro. Así que vamos a empezar. El Padre, agarra estas lágrimas porque no va a poder leer. Vamos entonces aquí a buscar de qué manera yo puedo comenzar a leer sin lágrimas. Gracias, papá. Ay. Vamos a hacer. Nos empezamos ahora el capítulo 7. Vamos, nos dice aquí. Asimismo, esta es la Torá de la ofrenda por la culpa. Esta es la instrucción de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima.
En el lugar donde degollen la ofrenda de humo ascendente, degollarán la ofrenda por la culpa, y él salpicará su sangre en el derredor sobre el altar. Él ofrecerá de ella toda su grosura, la cola, la grosura que cubre las entrañas, los dos riñones, la grosura que hay sobre ellos y por sus costados, y quitará el redaño sobre el hígado con los riñones. Y el sacerdote la quemará sobre el altar como ofrenda encendida a Yukebakei. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes comerá de ella. Será comida en lugar kadosh, en lugar sagrado. Como lo es la ofrenda por el pecado, también lo es la ofrenda por la culpa. Una misma Torá tendrán, una misma instrucción tendrán. Será del sacerdote que hiciere expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere la ofrenda de humo ascendente de alguno tendrá para sí mismo la piel de la ofrenda de humo ascendente que ofreciere. Y toda la minjá, la ofrenda, que se cocine en el horno, y todo lo que fuera preparado en el sartén o en la cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Toda minjá, ¿verdad? Toda ofrenda. Minjá es ofrenda de alimento, no ofrenda como tal, cualquier tipo de ofrenda, es como una ofrenda de alimento. Toda minjá, toda ofrenda, ¿verdad?, de alimento mezclada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Esta es la Torá del sacrificio de las ofrendas de paz. Esta es la instrucción del sacrificio de las ofrendas de paz que él ofrecerá a Yukebakei. Si lo presentara en acción de gracia, ahora, si lo presentara en acción de gracia, yo estoy al pendiente porque si se me va el internet yo pauso para que ustedes no se pierdan de lo que estoy leyendo, ¿ok? Si lo presentare en acción de gracias, entonces ofrecerá con el sacrificio de acción de gracias tortas de matzah. Es tortas de pan sin levadura, mezcladas con aceite y hojaldres de matzah, ¿verdad? De pan sin levadura, untados con aceite, tortas fritas de harina selecta, mezcladas con aceite. Todo esto, como les he estado indicando, es un tipo de reflejo, ¿verdad?, de todo lo que representa cada uno de esos ingredientes. Como les dije, lo que es el pan sin levaduras, que representa ese cuerpo santificado, ese cuerpo del Mesías sin ningún tipo de pecado. Él me tiene bien llena de él, que no puedo parar de llorar. Ese cuerpo del Mesías que no tuvo pecado, representando ¿qué? Nosotros que estamos naciendo ahora mismo siendo santificados por medio de la palabra, ¿verdad?, ya sin pecado. Todos hemos sido pecadores, pero en el momento en que nosotros regresamos al principio, arrepentidos, buscando cómo agradarle al Padre, ¿qué hace Él? Nos limpia a sí mismito por medio de su palabra, nos santifica. ¿Para qué? Porque en el momento en que nosotros recibimos ese espíritu de sabiduría, nos garantiza la incorrupción. Esa es la garantía del espíritu que habla Pablo. Eso es nuestro sello encima. Por ende seremos ese cuerpo del Mesías santificado, sin pecado, un pan sin levaduras. Y entonces por eso es que el matzah representa eso. La harina selecta representa con lo que va a comenzar a hacerse esa palabra, ¿verdad?, entregada para ser alimento nuestro. Y el aceite es entendimiento. Todos estos ingredientes que se están entregando como ofrenda, ¿verdad?, son representando lo que hoy nosotros como generación especial de Él, remanente fiel, estamos ahora entendiendo que era todo manifestándose ahora de la manera literal, la manera espiritual, perdón. Primero fue literal y ahora es espiritual. Y entonces nos dice en el 7:13, además de tortas, ofrecerá hametz. Hametz son panes leudados. Ahí sí, ahí vienen panes leudados. Donde único se ofrece panes leudados, ahora llegamos. Donde único requiere que se ofrezcan panes leudados es en la fiesta de las primicias, que también se celebra en Shavuot. Y en ese día se entregan, ¿verdad?, como parte de esa cosecha, esos panes leudados, porque esa levadura sí representa lo que hizo crecer, no es la levadura de
la que había que sacar al principio, que representa lo que es los pensamientos de pecado o contaminación, sino que en esta ocasión ya esa cosecha pura se puede mezclar así mismo con lo que es la levadura que no está contaminada, ¿verdad? Y si ustedes escuchan, no sé si ustedes lo logran escuchar, como un ronquido en mi background, ¿verdad? En mi fondo, ese es mi perro, que él se acostó a dormir aquí cerquita y está roncando. Y yo pues tengo que seguir, no lo puedo sacar. So, ese es el background que a lo mejor escuchan. Dice, ok, dice, además de tortas, en el 3 estaba, además de tortas ofrecerá hametz, ¿verdad? Que son el pan leudado, como ofrenda, con el sacrificio de acción de gracias de sus ofrendas de paz. De toda la ofrenda presentará una parte como ofrenda elevada a Yahweh Baker, así como hace en el día de las primicias, el día de la tercera fiesta del Padre Celestial, de primeros frutos, como él mecía ese primer fruto, ¿verdad? Elevándolo, así como el Mesías cuando le dice a María Magdalena, no me toques que tengo que primero ir al Padre, tenía que elevarse donde el Padre como primer fruto para poder ser escogido y bendecido, para que después la cosecha que viniera detrás, que somos nosotros, pudiéramos también ser bendecidas así mismito. Y dice, y esta será del sacerdote, que salpicare la sangre de las ofrendas de paz. La carne del sacrificio de sus ofrendas de paz por acción de gracias se comerá el mismo día que se ofreciere. No dejarán nada para la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda fuera un voto o una ofrenda voluntaria, ahora llegamos. Pero si el sacrificio de su ofrenda fuera un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día que ofreciere su sacrificio, y al día siguiente también podrá comer del sobrante. So, miren la diferencia de las dos. Una ofrenda de paz no es lo mismo que una ofrenda de voto o voluntaria. Una ofrenda de voto o voluntaria sí se podía dejar hacia el otro día para seguir comiendo de ella los sacerdotes, pero cuando era una ofrenda de paz era tan sagrada que solo ese día se podía comer. Y dice, pero si el sacrificio de esa ofrenda fuera un voto o una ofrenda voluntaria, señala la ley, es el 17, perdón. Pero la carne del sacrificio sobrante será quemada al tercer día. Y si algo de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz fuera consumido el tercer día, no le será aceptado, ni se le tendrá en cuenta al que la ofreciere. Será abominación, y cualquiera que comiere de ella llevará su iniquidad. La carne que tocase alguna cosa impura no se comerá. Será quemada con fuego. En cuanto a la otra carne, todos los que estuvieran limpios comerán de ella. Todos los que estuvieran limpios, los que estuvieran purificados, los que no se habían contaminado con nada. Y dice, pero cualquiera que estando impuro, ¿impuro por qué? Porque tocó un cadáver, porque comió algún animal que no era puro, porque tocó inclusive animales, a lo mejor murieron y no eran de estos animales puros, y también ese cadáver de ese tipo de animal también. Dice, pero cualquiera que estando impuro comiere de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz, que pertenece a Yahweh, será cortado de su pueblo. Cualquiera es que estando impuro. Ahora mismo, ¿quiénes son los que están impuros? Un montón de gente. Un montón de gente que no conoce las escrituras, que no obedece. Ahora regresamos. Un montón de gente que no obedece, que no conoce las escrituras, que no obedece los mandamientos, que come los animales que le da la gana, que sin pensar en lo que el Padre dijo que era puro e impuro. Todas esas personas son impuras. Y dice aquí, cualquiera que estando impuro comiese de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece a Yahweh, será cortado de su pueblo. ¿Qué quiere decir será cortado de su pueblo? Porque ellos lo cogían todo literal, definitivamente. Ellos apedraban al que fuera y lo cortaban del pueblo. Pero, cortado del pueblo, ¿qué quiere decir? Si Israel es una nación completamente sabia y entendida, y hoy estamos naciendo nosotros, estas personas que a través de ese espíritu de sabiduría estamos naciendo de nuevo, sabios y entendidos, o sea, estamos convirtiéndonos en Israel.
entendiendo ya claramente que Israel no es el país que hemos conocido en Medio Oriente. Israel siempre se refirió a una nación literalmente que lleva la sabiduría del Padre y el entendimiento del Padre, que conoce las Escrituras, que enseña la palabra del Padre, con la pureza de Él, con la sabiduría de Él, con el entendimiento de Él, y sobre todo que obedece, que da ejemplo. Y eso es el Mesías en nuestro interior. Por eso es que este Israel que están haciendo ahora no es que nos tienen que apedrar porque ya no somos parte del pueblo. Es que si alguien que está siendo impuro, ya siendo parte de Israel, te contaminas y como quiera quieres comer del sacrificio que el Padre está entregando, que se le está entregando al Padre, pues así mismito, el Padre así mismito ya no te va a considerar parte de su pueblo. Eso es lo que significa cortado de su pueblo. Y dice, porque contaminaste su ofrenda, eso es todo. Y dice, además, si alguno tocara cualquier inmundicia de impureza de hombre o de cualquier animal inmundo, o cualquier cosa inmunda, abominable, y comiera la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen a Yahvé, y tal persona será cortada de entre su pueblo. O sea, ustedes están entendiendo que hasta para nosotros hacerle votos al Padre, ofrendas al Padre, hasta para nosotros obedecer los mandamientos, nosotros debemos estar conscientes de que existe una pureza en nuestro interior. ¿Cómo nosotros comenzamos a purificar el corazón? Nosotros comenzamos a preparar ese corazón como tierra fértil, antes de tan siquiera conocer la palabra del Padre. ¿Por qué? Para eso mismo, para no contaminarla. No, peleando con la internet, vamos a tener que acostumbrarnos, yo no sé qué le pasa. Ok, pero entonces, ¿qué está pasando? Cuando nosotros, yo siempre doy un ejemplo de un vasito de agua, un vaso de cristal, así, precioso. Y este vasito de cristal, imagínense que tiene un montón de agua sucia. ¿Y qué pasa? Que como si tiene mucha agua sucia y nosotros estamos recibiendo esta agua limpia, se va a ensuciar como quiera. Por más bonito que sea el cristal, por más bello que sea precioso el vaso, si está lleno de agua sucia, que esa agua sucia representa que doctrinas pasadas que hemos aprendido, culturas que nos han enseñado, maneras que nosotros, crianzas que nosotros, o sea, todo lo que hemos atravesado anteriormente en nuestro pasado y todo lo que hemos aprendido. Nosotros debemos botar esa agua sucia, lavar bien ese vasito para poder recibir esa agua limpia. Y cuando se llene, así mismito, hay que darle de beber a otros para seguir recibiendo más. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso, es cuando nosotros estamos purificando el corazón para poder recibir esta palabra y que dé frutos, que se siembre esa semilla en el corazón para dar frutos. Y no cómo nosotros purificamos ese corazón, empezando a perdonar. Comenzamos de esa manera, comenzamos a perdonar consciente de que esas personas que nos han herido, que nos han ofendido, que nos han traicionado, que nos han hecho de todo, esas personas fueron marionetas del enemigo a causa de que su familia, sus padres, abuelos, bisabuelos han estado en desobediencia de esta palabra de nuestro Padre Celestial. Y como tú también estuviste en desobediencia, tú también estuviste recibiendo esos ataques legalmente. Y cada uno de nosotros, todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que han estado en desobediencia constantemente, toda esa iniquidad siguió pasando a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ya estamos conscientes de eso, empezamos a perdonar más fácil. Porque ya no podemos ver a las personas como que eran las culpables. Ellos también fueron marionetas de ese enemigo. No, tampoco sabían que ellos estaban siendo utilizados para eso, por peor que los viéramos, por más malos que se comportaron. ¿Y qué está pasando? Cuando nosotros comenzamos a entender de esa manera, sabiamente, qué es lo que está ahora, sabiamente, qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nosotros comenzamos a perdonar ya consciente. Y eso empieza a purificar el corazón, el área donde va a estar sembrada esta semilla, esta palabra del Padre para poder rendir frutos. Y entonces cuando dice aquí que... ¿Dónde estaba? Que además si alguno tocara cualquier cosa inmundicia de impureza de hombre, cualquier animal inmundo, y comiera de las carnes del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen a Yahvé, y tal persona será cortada entre su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que si tu corazón está lleno de ¿qué?
de todos esos rencores, de todas esas heridas, de todas esas cosas que están siendo impuras, están contaminándote a ti. Por más que tú desees obedecer los mandamientos, el Padre no puede aceptar esa ofrenda de tu parte. El Padre no puede aceptar votos ni nada de que venga de tu parte si tú llevas un interior que está contaminado. Por eso es que hay que empezar, antes de comenzar a conocer esta palabra, a sanar, como dice Esther aquí, a limpiar nuestro interior, a comprender la manera real de perdonar con amor, para entonces poder estar conscientes de cómo entonces queremos obedecer al Padre, entregarle ofrendas, entregarle votos y que los acepte con gratitud, ¿verdad? Con amor. Dice el 7:22, habló Yoquebaquer a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de becerro, ni de oveja, ni de cabra comerán. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero de ninguna manera comerán de ella. Porque el que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Yuquebaquey como ofrenda encendida, tal persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Ustedes saben cuántas veces nosotros ahí, los latinos sobre todo, hemos comido la grasa de el cerdo, sobre todo, de tantos animales, porque miren que a las personas les gusta. En Puerto Rico se le conoce como chicharrón de pollo, chicharrón de cerdo, y eso es pura grasa, y eso estaba prohibido. Y dice, porque el que comiere grosura de animal, de la cual se ofrece a Yuquebaquey como ofrenda encendida, tal persona que la comiera será cortada de entre su pueblo. Además, en ninguna de sus moradas comerán sangre alguna, ni de ave, ni de ave ni de bestia. Bestia significa animal, ¿verdad? Quien comiere cualquier tipo de sangre será cortado entre su pueblo. Y aquí no es de estos caníbales que están comiendo sangre. Aquí también se refiere a los mismos cortes de carnes que nosotros compramos, que literalmente, ¿cuántas personas los piden así como en Estados Unidos se dice rare? Y rare es, no recuerdo bien cómo se le conoce en español, pero es el término que está como que casi crudo. Y esas personas se le dan con un gusto con esa sangre corriendo. Y no están dándose cuenta que literalmente están faltando al respeto y a la ofensa, o sea, le están ofendiendo al Padre por medio de que no están siguiendo una instrucción, aunque ni siquiera la conocen. El 28 dice, habló Yuquebaquer a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Yuquebaquey traerá su ofrenda a Yuquebaquey del sacrificio de paz. Sus propias manos traerán las ofrendas encendidas a Yuquebaquey. Traerá la grosura con el pecho. El pecho para que pueda ser mecido como ofrenda mecida ante Yuquebaquey, así como esa tercera fiesta sagrada que se mece ese primer fruto, como cuando les conté que nuestro Mesías le dice a María Magdalena, no me toques, para poder subir al Padre primero, y eso es con respecto a esa tercera fiesta, luego de que Él resucita, ¿verdad? Tenía que hacer exactamente lo que la ofrenda los sacerdotes hacían, que era mecerla al Padre para que Él la bendijera, la aceptara. Esta ofrenda de paz también se hace de esa manera. Dice, y la grosura el sacerdote la quemará sobre el altar. El pecho será de Aarón y de sus hijos, y la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz se la darán al sacerdote para ofrenda alzada. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofreciera la sangre de la ofrenda de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción. Pues yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla que se alza en ofrenda, y lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo entre los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón y consagrada a sus hijos. De las ofrendas encendidas a Yuquebaquey desde el día en que él los presentó para ministrar a Yuquebaquey en el sacerdocio,
Aquí llegamos. La cual Yukebakir ordenó que se les diera desde el día en que los ungió de entre los hijos de Israel por estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Esta es la Torá, la instrucción de la ofrenda de humo ascendente, de la minjá, ¿verdad?, de la ofrenda de alimento, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de las ofrendas de paz, la cual Yukebakir ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día que le ordenó a los hijos de Israel que trajeran sus ofrendas a Yukebakir en el desierto Sinaí, en el desierto de Sinaí. Vamos a ver para el 8. Habló Yukebakir a el Moshe. Ustedes están viendo bien diferente ahora. Los demás decían, habló Yukebakir a Moisés. Y ahora dice, habló Yukebakir a el Moisés. Ya Moisés nos está indicando que está lleno de ese espíritu de sabiduría en su interior en este preciso momento donde se le va a hablar. Vamos a ver qué es lo que está entregándole el Padre a él como profeta, como lleno de ese espíritu de sabiduría en este mismo momento. Dice, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, un becerro para la ofrenda por el pecado, 2 carneros y una canasta de matzah, de panes sin levaduras. Reúne a toda la asamblea junto a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Moisés hizo como Yukebakir le ordenó, y la asamblea se reunió a la puerta del tabernáculo de la asamblea. Entonces Moisés le dijo a la asamblea, esto es lo que Yukebakir ordenó que se hiciera. Y Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Ustedes estamos viendo que esto está sucediendo al comenzar el año. Recuerden que terminamos Éxodo levantando ese tabernáculo el primer día del año, del primer mes. Precisamente hoy se me olvidó decirle que estamos en el calendario gregoriano, a un 16 de marzo ya en la noche del 2025, pero calendario original estamos ahora mismo que está cayendo la noche, comenzando el día 29 de ese primer mes del año. Esto está sucediendo en ese momento. Vamos a ver qué más decía. Y Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, ¿verdad?, los purificó, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod. El efod es, recuerden en Éxodo cuando él estuvo entregando, llegamos, cuando él estuvo en Éxodo entregándonos el diseño de las vestimentas. A ver si lo encuentro por aquí. Creo que era en el 20... En el 27... sí, en el 28, si no me equivoco. Sí, en el 28 está toda la vestidura. Éxodo 28 está la vestidura de los sacerdotes. Y entonces, el efod era... Espérate, estoy buscando aquí para describírselas completas. Ok, en el 28:6 dice, harán el efod de oro, azul, púrpura y escarlata, lino fino trenzado, obra de diestro artífice. Tendrá 2 hombreras, o sea, el efod es como la capa y que tiene con sus hombreras. Está la túnica que ellos tienen puesta y encima esa capa que lleva esas 2 hombreras, pero dice, tendrá 2 hombreras unidas por sus 2 bordes y así se unirán. Y el cinto del efod que está sobre él será de la misma hechura, según su obra, de oro, de azul, púrpura, escarlata y lino fino trenzado. Y tomará 2 piedras de ónice y grabará sobre ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra según su nacimiento, como la obra de un experto escultor en piedra, como los grabados de un sello. Debes grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las harás encajar en engastes de oro, y las pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras conmemorativas a los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres ante Yukebakir sobre sus 2 hombros como memorial. Dice, estamos viendo cómo más o menos son las vestimentas. Eso es para quien no se acordaba de cómo eran las vestimentas que ahora se van a estar poniéndole encima a ellos. Dice,
Y puso sobre él, estoy en el 8:7, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, y le puso el efod y lo ciñó con el cinto del efod. Le puso encima el pectoral era espectacular, porque el pectoral, peleando con la internet, el pectoral es exactamente una copia de la Nueva Jerusalén. Tienen las mismas medidas, claro, el pectoral pequeñito en el pecho va, pero la Nueva Jerusalén es inmensa y tienen las piedras así mismito grabadas. Les voy a leer dónde estaba el pectoral. En el 28:15 de Éxodo dice: harás el pectoral obra de diestro artífice, lo harás como la obra del efod, de oro, de azul y de púrpura, y de color escarlata, y de lino fino trenzado lo harás. Será cuadrado y doble, será de una palma de longitud y de una palma su anchura, y colocarás 4 hileras de piedras. La primera hilera será un sardio, un topacio y un carbuncio. Esta será la primera hilera. La segunda hilera será una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y aquí freno para indicarles, porque la única piedra que está en el mismo orden en este pectoral y en la Nueva Jerusalén es la esmeralda, que es la cuarta. Está en el mismo orden en este pectoral y en la Nueva Jerusalén. Todas las demás piedras son diferentes, ya sea que a lo mejor es una piedra igual que la otra, pero no está en el mismo orden. Y la esmeralda representa a la tribu de Judá, vamos a estar viendo ya mismo, que es el cuarto hijo de Jacob, que es de donde viene nuestro Mesías, de donde viene la Torá de nuestro Padre, la sabiduría. Esa esmeralda, eso es lo que representa esa majestuosidad. Sí, dice aquí. La segunda hilera será una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera será un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera será un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras estarán con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como los grabados de un sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Y así es la Nueva Jerusalén. Las puertas, cada una tienen una perla grabada con el nombre de cada uno de los 12 hijos de Jacob, de cada una de esas tribus de Israel. Y las piedras preciosas que se encuentran en las murallas están representando los fundamentos de esas murallas, son los 12 apóstoles, y luego siguen todas las piedras, ¿verdad? Una encima de la otra. Y la cuarta es la misma que la del cuarto del pectoral, que es la esmeralda. Y los pilares, las columnas, son esos escogidos. Vamos a seguir acá. Estoy en el 8:8, en el Levítico. Le puso encima el pectoral ahora llegamos otra vez. Le puso encima el pectoral, y en el pectoral colocó el Urim y el Tumim. Esa era otra parte de las vestimentas, que era... a buscarlos aquí. Voy a buscarle el Urim y el Tumim. Estoy buscándole el Urim y el Tumim en Éxodo para que puedan también tener donde... Bueno, está toda la vestimenta está en Éxodo del 28, más descrita. Ok, vamos a seguir acá. Le colocó el turbante sobre su cabeza, y en su parte delantera puso la lámina de oro, que es la corona que llevaba aquí, que dice apartado para Elohim, Kadosh. Y dice, y puso la lámina de oro, la diadema sagrada, como Yukebaquer había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que estaba allí, y lo santificó. Roció el aceite sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente y su base, para santificarlos. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Luego Moisés hizo acercar a los hijos de Aarón, y le puso las túnicas, los ciñó con los cintos, le puso las tiaras, como Yukebaquer había ordenado a Moisés, y trajo el becerro para la ofrenda por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro para la ofrenda por el pecado, y lo degolló.
Luego Moisés tomó la sangre y la untó con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor, y así purificó el altar. Vertió la sangre restante junto al altar y lo santificó para hacer reconciliación sobre él. Tomó toda la grosura que estaba sobre las entrañas y el redaño por encima del hígado, los 2 riñones y su grosura, y Moisés quemó sobre Llegamos otra vez. Estaba en el 16. Tomó toda la grosura que estaba sobre las entrañas y el redaño por encima del hígado, los 2 riñones y su grosura, y Moisés las quemó sobre el altar. Pero el becerro con su piel, su carne y su estiércol lo quemó con fuego fuera del campamento, como Yuque-Baquet había ordenado a Moisés. Él trajo el carnero para la ofrenda de humo ascendente, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y Moisés roció la sangre en derredor sobre el altar. Luego cortó el carnero en trozos, y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grosura. Lavó en el agua los intestinos y las piernas, y quemó todo el carnero sobre el altar. Fue un sacrificio de humo ascendente de olor grato, y una ofrenda hecha por fuego a Yuque-Baquet, como Yuque-Baquet había ordenado a Moisés. Luego él trajo otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Estaban viendo primero, el primero viene el sacrificio por el pecado, para sacar el pecado antes de comenzar ellos tan siquiera a hacer su función de sacerdotes dentro del templo, del tabernáculo más bien en este caso. Ellos comienzan a ser purificados, a ser lavados, luego a ser vestidos, y empiezan ellos ahora a buscar cómo hacer sacrificios por el pecado del pueblo, para que el pueblo no lleve ese pecado. Esto es el ejemplo que cada uno de nosotros debemos entender, que eso fue lo que hizo el Mesías. Primero él fue bautizado, ¿verdad?, purificado en las aguas que representan la sabiduría del Padre, el agua pura de su palabra. Y entonces, luego que ya está santificado, ya no tiene pecado, entonces puede usar esas vestiduras, que son las que nos van a poner a nosotros los escogidos, unas vestiduras de lino fino, con esas coronas que dicen apartados para Elohim, y así mismito, unas vestiduras de lino fino. ¿Por qué? Porque el lino fino representa la rectitud y santidad nuestra. Al momento de haber sido ya santificado, ya no tenemos pecado, ya podemos ahora interceder por nuestros hermanos, para que a ellos se les perdonen sus pecados. Literalmente, nuestro Mesías le dio autoridad a los mismos apóstoles para perdonar pecados. No era el único que perdonaba pecados. Nuestro Mesías recibió la autoridad de nuestro Padre para perdonar los pecados, porque quien perdona los pecados sí es nuestro Padre Celestial por medio de su sabiduría. Cuando Él le entrega esa autoridad al Mesías es porque el Mesías era ese espíritu de sabiduría. Ahora llegó. Era porque era ese espíritu de sabiduría nuestro Mesías, vestido, ¿verdad?, con un cuerpo de carne y hueso, pero con todo el poder de perdonar pecados, de limpiarnos de esos pecados, de la transgresión a la ley del Padre. Pero entonces cuando Él se fue, después de resucitar, ¿qué hizo? Le dio autoridad a los mismos apóstoles que ya llevaban ese mismo espíritu para que también pudiesen perdonar pecados, y así será con nosotros igual. Por eso es que al momento de nosotros recibir como estos sacerdotes, mira el proceso: lavado, purificado, con esa agua que representa la palabra del Padre, ¿verdad?, su sabiduría. Ya no tiene pecados, ok, ya te puedo poner la vestimenta sagrada que representa la rectitud, la santidad, esa corona que te pongo diciendo que eres apartado para mí, para Elohim. Y entonces cuando ya estás así, ya eres uno con el Padre y con el Hijo, ya puedes entonces interceder por tus hermanos para que ellos puedan ser salvos igual. Por eso es ese rol tan importante de esos sacerdotes. Todos debemos ser sacerdotes. Ese se suponía que fuese el reino el principio. Así va a ser la Nueva Jerusalén, llena de reyes y sacerdotes. Esta es la función de cada uno de ellos: conocer Torah, recibir esa sabiduría y enseñarla al pueblo. Y entonces, cuando ellos están aquí, primero empiezan a pedir ese perdón, para el perdón de los pecados para el pueblo, y luego después de la ofrenda para el pecado, del sacrificio para el pecado,
entró el sacrificio o la ofrenda para la consagración. Y eso es la entrega completa, o sea, ya me perdonaste los pecados y ahora me entrego por completo a ti. O sea, miren el proceso. No solamente sigamos leyendo, es entendiendo claramente, imaginándonos cómo ellos están al principio de ese tabernáculo, en la puerta de ese tabernáculo, comenzando el proceso para entrar. Y primero son lavados para ser vestidos. Y entonces, después que ya son vestidos y literalmente con esa corona puesta diciendo apartado para Elohim, entonces ya puedes comenzar tu rol de buscar cómo así mismo ser intercesor o mediador más bien, o buscar cómo ayudar para que tu pueblo sea salvo igual. El mejor ejemplo fue nuestro Mesías, cómo hizo este proceso de esa manera. Dice, Sol 22, 8:22. Luego él trajo el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y Moisés tomó de su sangre y la untó sobre el lóbulo. Ahora llegó. Y la untó, lo voy a leer otra vez. Y Moisés tomó de su sangre y la untó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo del pie derecho. Yo siempre me he preguntado específicamente por qué fue eso. Yo le voy a entregar lo que yo misma he recibido de entendimiento, porque yo misma no he dado una clase de eso. La oreja representa ¿a qué? A nuestro entendimiento. El pulgar representa a nuestra autoridad. Y el pie representa, o por lo menos ese dedo del pie representa el camino que nosotros tomamos, ¿verdad? Y siempre lo he visto de esa manera. Si hay algo más profundo allí, el Padre me lo va a dejar saber luego, porque yo siempre le estoy preguntando muchas cosas y él me las contesta, pero no he hecho una enseñanza todavía con respecto a eso, así que por eso les entrego exactamente hasta ahora lo que yo misma he entendido con ello. Entonces, porque todo lo que está hecho aquí en la forma literal representaba lo espiritual. Por eso el primer pacto fue escrito en piedras y el segundo es la misma ley escrita en nuestros corazones. Por eso hubo un pacto con la circuncisión física y ahora la circuncisión es en nuestro corazón. Por eso habían cosas que todo el tiempo se pedían, como en estos libros, de manera literal, estos sacrificios con animales, pero representaban nosotros ahora como generación escogida, ¿verdad? Ese remanente fiel, entregándonos de una manera espiritual. Y dice, él hizo acercar a los hijos de Aarón y Moisés untó la sangre en el lóbulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de cada uno de ellos. Y entonces Moisés roció la sangre en derredor sobre el altar. Luego tomó la grosura y la cola, la grosura que estaba sobre las entrañas, el redaño sobre el hígado y los dos riñones, su grosura y la espaldilla derecha. Y algo que él me está entregando con respecto a esto específicamente, hay cosas que están escritas en estos libros que la explicación de ellas está en libros que le robaron a la Biblia. Por eso yo no me dejo llevar por ninguna explicación que ningún judío me dé. Porque los judíos han interpretado las cosas según los supuestos sabios de Israel le dijeron a ellos como que había que entenderla. Y ellos escribieron ese entendimiento de ellos en el Talmud y en otros libros y se basan en eso. Yo no me baso en ese tipo de cultura. Yo me baso en lo que está escrito en la Biblia. Y si hay libros que le robaron a ella, también voy a buscarlos, como por ejemplo los que yo le cuento mucho, que yo me baso las enseñanzas mías en ese libro de Enoch también, Jasher, Jubileos, Baruch, Esdras, evangelios también como el de Tomás, de Felipe. Hay muchos libros que eran parte de ella y se los robaron. Si yo hasta el momento, Eclesiástico fue uno de ellos que los leímos recientemente, si hasta el momento yo todavía no he recibido la explicación exacta de eso, porque no la he leído en ninguno de esos libros, es porque todavía no he encontrado el libro que la tiene. Pero definitivamente el Padre siempre deja sus tesoros escondidos entre libros.
y esos libros fueron escritos por profetas, no por sabios de Israel, que se creyeron que podían cambiarle el entendimiento a la palabra del Padre. Cambiaron hasta el calendario, imagínense. Bueno, le pusieron nombres a los meses, nombres de dioses babilónicos. Imagínense el atrevimiento, que nuestro Padre no le puso nombre a ningún mes, excepto al primero, porque es Aviv, es quien reverdece las cosechas, porque abre la primavera. Los demás no tenían nombre, ningún tampoco los días. Y estos supuestos sabios de Israel fueron tan sabios que lo que hicieron fue que agarraron nombres de dioses babilónicos y los pusieron en el calendario que ellos crearon. Ni siquiera era el calendario del Padre, gracias al Padre Celestial que no contaminaron el original. Pero por eso es que no nos podemos dejar llevar. Esther me está escribiendo algo literal que es como yo lo entiendo. Ella me está escribiendo, entonces sería oír, caminar y obrar de una forma kadosh, ¿verdad? De una forma sagrada, exactamente. Eso es lo que yo entiendo. Oír porque tú estás escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Tú estás recibiendo entendimiento. Caminar, ¿verdad? Porque es el dedo gordo del pie, es el que te dirige, ¿verdad? El caminar es buscar el camino del Padre, la rectitud de Él. Y obrar, que es el dedo, lo que representa, ¿verdad? El dedo índice de tu mano llegó. Lo que representa el dedo, ¿verdad? Lo que es tu mano, la acción, ¿verdad? Esa autoridad que tú tienes. Y entonces esa es la parte, la manera de obrar. O sea, si tú estás consagrado en lo que tú escuchas, en lo que tú aprendes, en lo que tú entiendes, en el camino que tú llevas, en las acciones que tú tomas, en la obediencia, no hay forma de que nada te toque. Eso es lo que representa esa manera de con la sangre tocar, y nosotros ahora entendiendo que la sangre de nuestro Mesías como sacrificio representa el pacto renovado, que es llevar estas escrituras, esta Torá, esta instrucción del Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, escrita en nuestro corazón, para recibir así mismito ese sello en todos lados, en la frente, en la oreja, en el dedo, en todos lados nos van a sellar con ese pacto renovado, ese espíritu de sabiduría que van a hacer a causa de que llevamos esta Torah escrita en nuestro corazón. Vamos a seguir aquí. Estoy en la 25. Luego tomó la grosura y la cola, la grosura que estaba sobre las entrañas, el redaño sobre el hígado, los 2 riñones, su grosura, la espadilla derecha. Y de la canasta de matza, de panes sin levaduras, que estaba delante de Yukebakei, tomó una torta de matza, una torta de pan sin levadura, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre, y los colocó sobre la grosura y la espaldilla derecha. Colocó todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo presentaron como ofrenda mecida delante de Yukebakei. Luego Moisés lo tomó todo de las manos de ellos y lo hizo arder sobre el altar de la ofrenda de humo ascendente. Ellos fueron consagrados como olor grato. O sea, ¿vieron el proceso? Fueron limpios con agua por medio, o sea, el agua representando esa palabra pura del Padre. Fueron santificados, ¿verdad? Ya no tenían pecados, ya se le puso esas vestiduras que representan esa santidad, esa rectitud, apartados para Elohim. Y luego entonces comienzan a entregar una ofrenda para los pecados, ¿verdad? Para quedar más limpios que nada. Y luego esta otra ofrenda para ser consagrados, entregados por completo a nuestro Padre Celestial. Y entonces nuestro Padre los recibe como una ofrenda de olor grato. Y entonces, una ofrenda hecha por fuego a Yukebakei. Moisés tomó el pecho y lo... Y si esto va a ser aquí todos los días, pues yo voy a estar histérica con la internet aquí. Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Yukebakei, porque era la porción de Moisés del carnero de la consagración, tal como Yukebakei había ordenado a Moisés. Luego Moisés, el pobre Moisés, tanta gente que dice, no, porque esa ley de Moisés, y el pobrecito, todo el mundo lo culpa de que esa ley era de él, y esto no era de él. Él solo fue un siervo hermoso que obedeció a la voz del Padre para entregarla. Él fue un instrumento del Padre.
Entonces están, pobrecito, cargando la culpa de aquellos israelitas que no querían obedecer y de ahora de estos otros así mismitos rebeldes que tampoco la quieren obedecer. Y el pobre Moisés y nuestro Mesías decía que si nosotros conocíamos a Moisés y seguíamos sus leyes, entonces conoceríamos al Mesías, porque Moisés en todo momento hablaba del Mesías. Lo que pasa es que no lo entendíamos porque nos hicieron ir al final a leer esos Nuevos Testamentos primero. Por eso es jamás imposible de poderlo entender. Teníamos que ir al principio para ahora ver el Mesías en cada una de estas páginas, porque era ese espíritu de sabiduría naciendo de la palabra de nuestro Padre. Por eso Moisés en todo momento hablaba de ese Mesías. Y dice, luego Moisés tomó del aceite de la unción, estoy en el 38:30. Luego Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y los roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Así él santificó a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la puerta del tabernáculo de la asamblea y cómanla allí con el pan que está en el cesto de las ofrendas de las consagraciones, como lo ordené, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que quedara de la carne de él y del pan lo quemarán con fuego, y no saldrán, escuchen bien, y no saldrán de la puerta del tabernáculo de la asamblea en 7 días. El tabernáculo comenzó a ser formado el primer día del año, pero ellos todavía no podían entrar allí. Solamente los sacerdotes. Miren, aquí no lo traje, yo no lo tengo aquí. El tabernáculo estaba listo desde antes del primer día del año. Ya llegamos. Pero ellos no podían entrar, ¿verdad? Porque había que preparar a los sacerdotes antes de. Ellos van a estar 7 días, que son los últimos 7 días del año anterior. Esos últimos 7 días de ese año, de ese primer año de ellos allí en el desierto, esos son estos días que ahora van a atravesar. Cuando se cumplan esos 7 días, entonces va a comenzar el año, el segundo año, y entonces ahí es que va todo a funcionar, ¿verdad? Con el rol completo. Vamos, porque es que eso también está en otro libro, creo, si no me equivoco es el de Joshua o Jubileo, que tiene exactamente, pues, cómo fue exactamente la fecha exacta, creo que fue Jubileo. Y entonces, dice, y no saldrán de la puerta del tabernáculo de la asamblea en 7 días hasta que se acaben los días de su consagración. Por 7 días él les consagrará, como se ha hecho en este día, así Yukevaquer ha ordenado hacerlo, para expiación por ustedes. Y otra cosa que esto representa, estos sacerdotes reales son los que estamos naciendo ahora, ¿verdad? ¿Cuántos días han pasado para que nosotros estemos ahora empezando a ser santificados realmente? Entendiendo claramente que cuando la Biblia nos habla de días, son 1000 años, cada día son 1000 años. Y por ende, esto que él está diciendo a ellos, o sea, 7 días se necesitan para que ellos sean consagrados luego de haber pasado por ese proceso. Nosotros hemos atravesado casi 7 milenios para que cuando llegue nuestro Mesías escoja a estos que hemos sido de esta manera procesados para poder ser santificados y escogidos como esos sacerdotes. Esto es lo que está representando todo lo que estamos leyendo. Y nosotros no teníamos idea lo importante que era conocer estas escrituras y entender que esto siempre se refirió a la primera y segunda llegada de nuestro Mesías. Y sobre todo, ¿a quiénes son esos escogidos? ¿Cómo deben ser procesados? ¿Qué tienen que atravesar? Y dice aquí, por tanto, permanezcan día y noche, por 7 días, día y noche. Llegamos. Día y noche, ustedes saben que representan, día es
la parte majestuosa, hermosa, llena de sabiduría, cuando todo está hermoso, y noche representa cuando todo está en tempestad, en maldad a nuestro alrededor. El proceso de obtener esa sabiduría es así. Toda una noche Jacob pasó luchando para obtener y ser merecedor de esa sabiduría, de considerarse Israel. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El proceso es atravesar las buenas y las malas. Porque hay una escritura que nos dice que la sabiduría nos comienza a llevar por caminos torcidos, llenándonos con temor y pavor, probándonos con su disciplina, con su Torá, para entonces cuando ella viene a ver que que ya puede confiar en nuestra alma, que ya nosotros hemos sido merecedores, que ya nos hemos mostrado merecedores, entonces nos regresa a los caminos rectos. Por eso es que son día y noche, de todo hay que atravesar. Por eso nuestro Mesías estuvo 40 días y 40 noches atravesando las buenas y las malas, igual que Moisés, para poder obtener el entendimiento completo, la sabiduría completa, la revelación completa de la Torá. Eso es ese resplandor de la gloria en él. Eso fue el resplandor de la gloria en Moisés. Y así seremos nosotros. Cuando nosotros recibamos todo esto, también estaremos resplandeciendo de la misma forma, porque eso es el resultado de haber obtenido esa sabiduría. Vamos a seguir aquí. Dice, por tanto permanecerán día y noche por 7 días a la puerta del tabernáculo de la asamblea. A la puerta, no habían entrado todavía. Manteniendo la vigilancia de Yuke Bakeir para que no mueran. Porque así se me ha ordenado, para que no mueran. Porque recuerden, nosotros siempre hemos escuchado y leído que el Padre siempre decía que no lo podían ver a sus ojos o ver porque podían morir. Obviamente, si es todo fuego, llegamos. Si es todo fuego, pues imagínense, físicamente es imposible. Pero lo que representa es que Él es toda sabiduría, Él es todo vida eterna. Y si nosotros literalmente si queremos entrar a recibir eso sin ser preparados, sin ser merecedores, nos va a pasar como Adán y Eva, que quisieron comer de más. Y entonces, pues, le cayó la muerte encima porque no fueron merecedores de obtener una vida eterna, se contaminaron. Por eso es que Él nos necesita a nosotros preparados para poder ser merecedores de recibir esa vida eterna, para no morir. Y dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yuke Bakeir había ordenado por mano de Moisés. Aconteció, escuchen bien, aconteció que al 8º día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, a las personas llenas de sabiduría. Recuerden que yo siempre les digo, los ancianos son los que conocen mucha sabiduría y le enseñan. Los jóvenes son los que están aprendiendo la sabiduría, pero todavía no saben enseñarla, todavía no han obtenido todo ese entendimiento claro. Y los niños son los que apenas están comenzando a conocer la palabra del Padre. Entonces, eso no tiene nada que ver con la parte literal de que si son viejitos o si son bebés o si no. Estamos hablando todo espiritual. Eso es lo que representa ser anciano, ser joven y ser niño. Y dijo a el Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de humo ascendente sin defecto y ofrécelos ante Yuke Bakeir. Y otra cosa, ¿vieron exactamente al 8º día? El 8º día es el primer día de la semana, porque la semana tiene 7. Así también se celebra la fiesta de Sukkot, que es la 7ª fiesta sagrada de nuestro Padre. Se celebra el 7º mes, desde el día 15 del 7º mes original. Son 7 días de celebración y el 8º día es una celebración más grande que ninguna, porque representa esas bodas del Cordero durante esos 7 días, y al 8º día
representa el comienzo del nuevo milenio, el comienzo del reino del Padre con el Hijo. Y entonces, en este momento se está viendo que estuvieron 7 días siendo preparados, ¿verdad?, consagrados, y entonces ya al octavo día, que eso es lo que representa el octavo milenio, entonces van a dar comienzo a ese rol magistral del sacerdocio dentro del tabernáculo. ¿Qué va a suceder exactamente con el Mesías cuando llegue? Exactamente lo mismo. Nosotros ahora mismo llevamos casi ya 7 milenios en preparación para recibir a ese sacerdote, rey nuestro, sacerdote supremo, rey nuestro, nuestro Mesías, para que venga a reinar así mismito en esa nueva Jerusalén con nosotros. Esto nosotros estamos viendo literal, es como que todo lo que está en Apocalipsis es dándole entendimiento a lo que está aquí escrito en Levítico. Y entonces, dice el 9:3, hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomen un macho cabrío como ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero para la ofrenda de humo ascendente. O sea, ahora ya ellos están listos y preparados para comenzar a ser intercesores por el pueblo. Primero, ellos fueron los primeros en consagrarse, en entregar esas ofrendas para sus pecados, y ahora entonces ellos van a ser los que van a recibir las ofrendas del pueblo para ir directamente donde el Padre. El Padre no va a permitir que nadie más venga a querer dar ofrenda. No. ¿Tú quieres que yo te perdone? Pues a través de mis hijos que ya están consagrados, que ya yo los puse, mira, rectos, santos, ya yo les entregué ese espíritu de sabiduría, entonces que tú puedes venir a mí. ¿Por qué ustedes piensan que a través de nuestro Mesías es que nosotros podemos llegar al Padre? ¿Por qué esta gente no lo supo hacer? Y nuestro Mesías dijo, pues yo lo hago bien. Y Él lo hizo bien. Y por eso es el único que literalmente fue sin pecado, tan perfecto como el Padre siempre quiso, para que fuese la persona, o el Espíritu más bien, que llevara exactamente directamente hacia Él todo lo que el pueblo quisiese. Porque si nuestro Padre es todo sabiduría, es santo, por ende, no hay nada de contaminación que pueda llegar a Él. ¿Cómo ustedes piensan que nosotros, teniendo un montón de pecados encima, que estamos transgrediendo sus propias leyes, que no queremos honrar su Shabbat, llegamos? Que no queremos honrar su Shabbat, vamos a estar implorándole, mira, Padre, ayúdame en esto y lo otro, y el Padre allá, pero ¿y cómo tú piensas que yo te voy a escuchar a ti? Cuando yo estoy buscando que tú seas imagen y semejanza mía, que yo estoy buscando que tú seas igual de sagrado que yo, que seas igual de sabio y entendido que yo. Y no cabíamos, ninguno quería. Por ende, Él tuvo que enviar a su Hijo, así, a imagen y semejanza de Él, sabio y entendido como Él, para enseñarnos cómo ser así. Y ahora todo el que reciba ese mismo espíritu de sabiduría, que llevemos ese entendimiento claro, que querramos regresar a ese principio a ser consagrados de esta misma forma, que no queremos seguir transgrediendo sus mandamientos, entonces Él ya nos va a considerar a imagen y semejanza de Él. Y Él va a estar tan orgulloso y tan enamorado que nos va a escuchar nuestras oraciones, y los hermanos nuestros que necesiten a sí mismos decir, por favor, dile que me perdone a través de nosotros, así como hizo el Mesías, así como hicieron los apóstoles, así como hicieron cada uno de los profetas, a través de estas personas que hemos hecho esto, es que entonces el Padre los va a escuchar, porque vienen arrepentidos de corazón. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, para que esas oraciones se escuchen en el momento, miren la clase de persona que el Padre preparó para que el pueblo pudiera ser escuchado, perdonado. Dice, estoy ahora en el 4. Asimismo, un becerro y el 9:4. Asimismo, un becerro y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante de Yud-Keh-Vah-Keh, y una minja, una ofrenda, ¿verdad?, de alimento mezclada con aceite, porque hoy se les aparecerá Yud-Keh-Vah-Keh. Exactamente como en ese nuevo milenio. Al octavo día,
al octavo milenio, al octavo día se aparecerá así mismito nuestro Padre Celestial en ese reino. Porque el Mesías viene antes de comenzar el reino. El Mesías viene desde la quinta fiesta sagrada que se le conoce como Yom Teruah. Es el primer día del séptimo mes. Ese séptimo milenio el Mesías viene a arrasar con... Llegamos. En ese séptimo milenio el Mesías viene a arrasar con todo eso que no es de él y a sacarlo, a sacar el mal completo. Pero el octavo viene a reinar y nuestro Padre viene con su trono ahí al lado del Mesías también. Eso está escrito también en Apocalipsis y en muchos otros libros también, Baruch, Enoch, Jasher y Jubileos, muchos también muchos nos brindan ese tipo de enseñanzas. Aquí dice, y trajeron el 5:9-5, y trajeron frente al tabernáculo de la asamblea lo que Moisés ordenó, y toda la asamblea se acercó y estuvieron de pie delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Ustedes recuerdan que en el libro de Éxodo, nuestro Padre Celestial se les aparece en forma de fuego a entregar esos mandamientos y tan pronto iba por el 10º mandamiento, ellos lo frenaron. ¡No! Yo no quiero seguir viendo esto, Moisés, vete tú, porque le tenemos un terror, esto es demasiado poderoso, Moisés, vete tú y habla con él y nos traes el mensaje. Y por eso ellos no quisieron seguir escuchando al Padre. Pero en este momento viene el Padre a aparecerse literalmente. O sea, en aquel momento fue el tercer mes del primer año que estaban cuando salieron de Egipto. Y ahora, eso fue en la cuarta fiesta sagrada que se le conoce como Shavuot, la misma fiesta que baja el Espíritu Santo y se impregna entre todos los que estaban celebrando Shavuot. Ahora, después que pasó esa fiesta, pasaron ¿cuántos meses? Si eran 3, 9 meses adicionales pasaron para que ahora el Padre comience a llegar nuevamente frente a ellos, que ahora es el primer día del primer mes, ¿verdad? Ya comenzando el segundo año en el desierto. Y dice, y trajeron frente al tabernáculo de la asamblea lo que Moisés ordenó, y toda la asamblea se acercó y estuvieron de pie delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Moisés dijo, esto es lo que Yud-Heh-Vav-Heh ordenó que hicieran, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh se les aparecerá. ¿Qué es la gloria de nuestro Padre? Justo hay que ser. La gloria de nuestro Padre es pura sabiduría de Él. Por eso que dice que el resplandor de su gloria es el Cordero, porque el espíritu de sabiduría es el resplandor de la gloria del Padre. Cuando nosotros vemos que la gloria del Padre es toda esa luz gigantesca, es porque es esa sabiduría. Persona que brilla es porque la persona lleva una sabiduría increíble y está enseñando a otros. Eso es lo que significa brillar, iluminar a otros. Y dice, y Moisés dijo a el Aarón, no Aarón, a el Aarón. Aarón ya estaba lleno de esa sabiduría. Cada vez que diga el Moisés, el José, el Aarón, y cuando tiene ese él antes del nombre, es porque le está reconociendo ya como profeta, una persona ya llena de esa sabiduría. Por eso es que el Jacob, el Israel, muchas veces lo menciona de esa manera y otras veces es Jacob solamente y así. Dice, y Moisés dijo a el Aarón, ve al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de humo ascendente. Haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Yud-Heh-Vav-Heh ordenó. Miren toda la preparación que ha habido para poder recibir la gloria del Padre. No era solamente para inaugurar el tabernáculo, porque cualquiera sigue leyendo esto y no dice, diante, todo eso de Jebulú es para inaugurar el tabernáculo. No, es para poder estar preparados para recibir esa gloria del Padre. Y dice, fue pues Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación correspondiente a sí mismo. Los hijos de Aarón trajeron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, la puso sobre los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar.
Pero la grosura, los riñones y el redaño sobre el hígado de la ofrenda de expiación los hizo arder sobre el altar, como Yucabacate había ordenado a Moisés. La carne y la piel las quemó al fuego, fuera del campamento. Asimismo degolló la ofrenda de humo ascendente, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual salpicó alrededor del altar. Le presentaron la ofrenda de humo ascendente con sus trozos, y la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Lavó los intestinos y las piernas, y los hizo arder como la ofrenda de humo ascendente sobre el altar. Trajo la ofrenda del pueblo, tomó del macho cabrío, que era la ofrenda de expiación por el pueblo, y lo degolló, ofreciéndolo por el pecado como el primero. Así, ahora llegamos. Asimismo trajo la ofrenda de humo ascendente y la presentó según la ordenanza. Luego trajo la minja, la ofrenda, ¿verdad?, de alimento, tomó un puñado de ella y la hizo arder sobre el altar, además de la ofrenda de humo ascendente de la mañana. También degolló el becerro y el carnero como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció en derredor sobre el altar, y la grosura del becerro y del carnero, la cola, la grosura que cubre las entrañas, los riñones y el redaño sobre el hígado, las pusieron sobre los pechos, y él hizo arder la grosura sobre el altar. Aarón meció los pechos y la espaldilla derecha como ofrenda mecida ante Yucabacate, tal como Moisés había ordenado. Entonces Aarón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda de expiación, la ofrenda de humo ascendente y las ofrendas de paz. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la asamblea, salieron y bendijeron al pueblo. Escuchen bien esto, porque no lo voy a leer rapidito, porque miren qué poderoso es. Entonces, estoy en el 22, o sea, 9:22. Entonces Aarón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo. Aarón era el sumo sacerdote. Y descendió de sacrificar la ofrenda de expiación, la ofrenda de humo ascendente y las ofrendas de paz. Descendió. Nuestro Mesías es ese sumo sacerdote nuestro ahora. Y Él va a descender del cielo luego de haber sido sacrificado Él mismo como ofrenda de humo ascendente y de todas las ofrendas que habían, para bendecirnos, ¿no? Y dice, Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la asamblea, salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yucabacate se apareció a todo el pueblo. O sea, el pueblo no iba a estar listo para poder recibir esa gloria del Padre, a menos que el mismo sumo sacerdote hubiese hecho esa expiación por ellos, para que fuesen perdonados y limpios, ¿verdad? Eso fue lo que hizo nuestro Mesías para preparar. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Purificar a las personas, enseñarles esta palabra correctamente para prepararlos para recibir al Mesías, al resplandor de la gloria del Padre, a su espíritu de sabiduría. ¿Y qué hace nuestro Mesías? Nos perdona los pecados cuando nosotros decidimos regresar al principio a conocer esta palabra y comenzar a obedecer. ¿Para qué? Para prepararnos para recibir la gloria del Padre, para recibir la presencia del Padre aquí en la tierra. Eso es todo lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Nosotros estamos recibiendo al Mesías para poder estar listos y así poder recibir al Padre. Nadie ve al Padre si no es por Él, porque nuestro Mesías es la puerta para conocer al Padre. Nuestro Mesías es el espíritu de sabiduría que nace de esta Torá, de esta palabra del Padre, de obedecerla, de conocerla, de entenderla. Y cuando nosotros llevamos ese espíritu de sabiduría, estamos listos para no ser quemados, para poder tener al Padre de frente sin necesidad de ser quemados, porque vamos a estar en un mismo espíritu con Él y con su Hijo. Ay, 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 ay.
Y miren esto lo que dice aquí, ay, ay, ay. Y salió un fuego de la... Yo diciendo eso mismo, que para no tener que ser quemados, porque cuando nosotros llevamos este espíritu adentro, nos permite ser igual que el Padre y que el Hijo. Somos uno. Por eso es que el Hijo siempre decía que el Padre y Él eran uno. Pero nosotros cuando llevemos ese espíritu también seremos uno con ellos dos. Dice, y salió un fuego delante de Yoghi-Bakhye que consumió la ofrenda de humo ascendente sobre el altar y la grosura. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró sobre su rostro. Ustedes se imaginan ese momento donde ese Padre Celestial baje con nosotros a habitar esa nueva Jerusalén y su Hijo amado, me quedé ahí. Ustedes se imaginan cómo va a ser eso. Por eso es que nosotros debemos llevar ese espíritu de sabiduría, porque solo a través de ese espíritu podemos ser transformados en luz para poder habitar con ese fuego del Padre. Porque si no llevamos ese espíritu de sabiduría que nos pueda permitir ser transformados en luz, vamos a ser transformados en demonios. Y nosotros no queremos eso. Porque los demonios son esta piel corruptible que se va a estar quemando sin parar, porque nunca va a parar. Y nosotros queremos todo lo contrario, ser esa luz viviendo con ese resplandor completo que es el Padre y el Hijo. Por eso en la Nueva Jerusalén no va a haber ni sol ni luna, porque lo único que la va a alumbrar es la gloria del Padre y el resplandor de su gloria, que es el Hijo. Y nosotros ahí como bombillita también. Ay, Dios mío, voy para el 10. ¡Qué emoción! Aunque ya lo que me queda, sí, me queda media hora. Dice, Nadab, me queda. Nadab y Abihu, Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Yoghi-Bakhye fuego extraño, el cual él no les había ordenado. Y cuando dice él, era E mayúscula, o sea, lo que nuestro Padre Celestial no le había autorizado. Y cuando dice fuego extraño, es porque ese fuego, esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento que entregaron, no venía del Padre. Definitivamente extraño significa que no lleva la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Por eso los extraños o los extranjeros en la Biblia, en hebreo se le conoce como goín, se le conoce también como gentiles. Son personas que no obedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial, no llevan la sabiduría de nuestro Padre Celestial ni el entendimiento. Por eso es que se conoce ahora. Por eso es que se le conoce como extraños, porque no llevan la sabiduría ni el entendimiento de nuestro Padre Celestial. Cuando ellos dicen, después de haber sido consagrados, miren qué cosa más fuerte esta, después que ellos atravesaron ese proceso para ser consagrados, fueron tan atrevidos de entregar un incienso, que el incienso representa oraciones, ¿verdad? Oraciones al Padre. Ustedes saben cuántos cristianos le oran al Padre y no están entendiendo que al Padre no es que le están orando, porque están siendo extraños, están enviando incienso y fuego extraño al Padre. Y dice, pusieron fuego e incienso en ellos y ofrecieron delante de Yoghi-Bakhye fuego extraño. O sea, todo lo que ellos hicieron, toda esa preparación. Y él lo que me está trayendo son las vírgenes, la parábola de las vírgenes que está en Mateo 10, si no me equivoco, 25. No, 25 del 1 al 10 está. Esa parábola de las vírgenes, literal, eran 10 vírgenes, eran 10 novias ahí preparadas esperando al novio. Estaban listas. Las 10 llevaban, miren, esta menorá en las manos, esta lamparita encendida completa, y las 10 estaban emocionadas esperando a ese novio que viniera a buscarlas. ¿Qué diferencia había en ellas? 5 de ellas llevaban unas reservas de aceite, reservas de entendimiento, que le permitieron que
mantener encendidos todo esto. ¿Y qué representa todo esto? El espíritu de temor hacia el Padre, el espíritu de autoridad, de poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo. Este es nuestro Mesías. El espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Esta plenitud habitaba en las 10 vírgenes. La diferencia era que habían 5 que tenían reservas de entendimiento para mantener esta plenitud en su interior constantemente, sin parar. Y habían 5 que, aunque pasaron el trabajo de prepararse, no fueron lo suficientemente sabias para llevar esas reservas de entendimiento y se les apagaron. Por eso esas 5 no fueron escogidas luego de haber atravesado todo este proceso, porque miren estos 2 bobos. Estos 2 bobos, después que estuvieron atravesando este proceso para ser consagrados, fueron tan, quiero decir una palabra que no la puedo decir, pero fueron tan que ofendieron al Padre. O sea, si usted quiere ser un escogido, más le vale que usted tiene que estar bien preparado mentalmente para que usted no quiera regresar atrás. Esto no es fácil. No es nada fácil conocer, entender y sobre todo enseñar esto. No es nada fácil atravesar todo lo que hay que atravesar para ser merecedor de obtener el espíritu de nuestro Mesías en nuestro interior. No es nada fácil. Pero cuando nosotros estamos conscientes del por qué queremos eso, del amor que le tenemos a nuestro Padre Celestial, del amor que le tenemos a ese Hijo amado de Él, del amor y el deseo de ser considerados hijos amados de Él, no nos importa lo que dejamos atrás, no nos importa la vida que nosotros literalmente frenamos para poder ser consagrados a Él, para poder ser merecedores de llamarnos sagrados santos. No son los santos que la Iglesia Católica decide canonizar. A mí me da esta gracia. Son los santos que nuestro Padre decide santificar por medio de su palabra. Y estos 2 bobos, luego de haberse santificado, miren cómo le sucede esto a ellos. Dice, y de la presencia de Yukebaikei salió fuego que los consumió y murieron delante de Yukebaikei. ¿Qué significa esto? Pasó literal. No puedo decir que no, porque aquí lo dice. Pero lo que representa esta muerte instantánea es que ya fueron cortados de ser considerados hijos de Israel, hijos de nuestro Padre Celestial. Y no es que nuestro Padre Celestial se llame Israel, es que el ser considerado un hijo de la nación de Israel, eres considerado un hijo de Dios. Por eso nuestro Mesías era ese hijo de Dios. Pero todos los que veníamos detrás, ya me estoy frustrando con la internet, todos los que veníamos detrás del Mesías, naciendo con este espíritu de sabiduría ahora, somos también considerados hijos de Dios. No todos son considerados hijos de Dios, solo quienes llevan ese espíritu de sabiduría que los convierta en imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Esos son los hijos de Israel, o sea, esa es la Israel que está naciendo ahora, la verdadera. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos murieron al instante, o sea, ya no eran parte de esos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice que murieron. Dice, entonces Moisés dijo a él Aarón, no Aarón, a él Aarón. Esto es lo que Yukebaker habló, diciendo, seré santificado en los que se me acerquen. O escuchen bien otra vez. Seré santificado en los que se me acerquen, y ante todo el pueblo seré glorificado. Esto yo tengo que marcarlo porque esto está poderosísimo, lo que él me está entregando. Seré santificado en los que se me acerquen. ¿Quiénes son los que se le acercan a nuestro Padre? Los que queremos con todo nuestro corazón agradarle.
los que queremos ir al principio a conocer lo que está escrito. Y ya quiero llorar otra vez. Los que queremos literalmente buscar cómo hacer bien, después que hemos entendido que lo hemos hecho mal por tantos años. Y esos, así, Él va a ser santificado en los que se le acerquen. Porque Él es toda sabiduría y por eso Él está siendo santo siempre. Y Él será santificado en estas personas que lleven ese espíritu de sabiduría de Él. Y dice, y ante todo el pueblo seré glorificado. Claro, si cuando Él regrese con su Mesías en esa nueva Jerusalén, claro que será glorificado. Si la gloria de Él es lo que va a estar alumbrando la nueva Jerusalén con el resplandor de su gloria, que es su Hijo. Eso es lo que significa seré santificado en los que se me acerquen, en los que busquemos con ese espíritu de temor cómo agradarle, cómo obedecerle, y será glorificado ante todo el pueblo, porque esa gloria de Él a sí mismito, esa sabiduría completa que va a resplandecer, estará resplandeciendo en la Nueva Jerusalén con los escogidos, con ese pueblo llamado Israel. No el que habita hoy en el Medio Oriente, sino el que está naciendo literalmente con este espíritu. Y Aarón guardó silencio. Luego Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, saquen a sus hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ustedes están viendo la profecía que aquí hay, porque aún siendo linajes que venían de Aarón, ¿sabe? Con una promesa establecida de que ese linaje de Aarón eran los sacerdotes máximos. No solamente era la tribu de Leví los sacerdotes, era que los de Aarón, que también eran de Leví obviamente, iban a ser sacerdotes supremos. O sea, 2 murieron por atrevidos y así mismo sáquenlos de aquí. Eso es lo que está representando lo que va a suceder ahora. Aún personas siendo de los linajes que se creen que por llevar los linajes de sangre de las tribus de Israel, que se creen por llevar linajes de sangre, quién sabe hasta del mismo Aarón, ya son considerados escogidos. Y así mismito, por no estar santificando al Padre, por estar contaminándose, literalmente van a morir, no van a llevar la vida eterna. Y es como el Padre va a decir así mismito, como dijo Moisés, así va a ser Yeshua, sácamelos de aquí. Así mismito es lo que va a hacer, lo que va a estar haciendo, porque Moisés representa al mismo Mesías aquí. Y dicen, por eso es que dice, saquen a sus hermanos, porque eran hermanos, pero murieron, no llevaron vida eterna. Dice, así que se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había dicho. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos, sus otros 2 hijos, no descubran sus cabezas, ni rasguen sus ropas, para que no mueran y venga la ira sobre todo el pueblo. Y esto es lo que me está colando aquí. Dice, pero sus hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Yuquebajel ha hecho. O sea, Él les permite a los demás lamentarse de lo que ocurrió. Y a Aarón, que era el papá de los muchachos, y a los otros 2 hermanos, los otros 2 hijos de Aarón, les dijo, no me lamenten aquí nada, para que no venga el Padre con su ira y consuma aquí a todo el mundo. Pero y uno dice, diantre, pero no los dejó ni llorar a los hijos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Mesías estaba en el camino y vino uno y le dijo que quería seguirlo? Y me decía, pues vente conmigo. Y le dice, pero no, dame un brequecito en lo que voy a enterrar a mi papá que se murió. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo que los muertos entierren a los muertos? Eso es lo que acaba de decir Moisés sin necesidad de explicarlo tal como lo explicó Yeshua. ¿Por qué? Porque él le está dejando saber a quienes fueron consagrados, a quienes llevan ese espíritu de sabiduría, a quienes no están contaminados. Solo a ellos 3, Aarón, Eliezer y Itamar.
a ustedes tres, no me lamenten a esos muertos. Porque aunque son muertos físicos, realmente representan esa muerte espiritual porque ya no llevan, es como Adán. Adán murió en el momento en que comió, ¿por qué? Porque perdió la sabiduría que nuestro Padre le entregó, el aliento de vida que se le entregó. Y aunque él murió después, muchos años después, 930 años tuvo Adán cuando murió, representa que murió el mismo día, porque el día son 1000 años, o sea, no llegó a los 1000 años, por eso murió el mismo día. Y entonces, pero el día que come es el día que salió la vida eterna de él, el aliento de vida que el Padre le dio. Eso fue lo que acaba de pasar aquí. Esta muerte representó que esas dos personas que fueron parte de esas tribus, parte de esos linajes más sagrados, que habían sido hasta preparados por el Padre y todo, consagrados, ya bendecidos, ya listos para ejecutar su rol, se contaminaron y el Padre hizo ¡guau! Te saqué el aliento de vida, papá, ya no eres merecedor de obtener esto, ni siquiera misericordia. Por eso se le dice al Padre y a los hermanos, ustedes ni lamenten eso. ¿Por qué a nuestro Mesías cuando le dijeron, tu mamá y tus hermanos están allí en la puerta del templo? Y él dice, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí escuchando y aprendiendo y ejecutando la palabra del Padre. Estos son los que van para el reino. Y uno dice, diantre, ¿pero qué habrá pasado? ¿Por qué él trató así a la mamá y a los hermanos? Porque es que la madre y los hermanos nuestros, ahora mismo, físicos, terrenales, cuando nosotros nacemos ahora con este espíritu de sabiduría del Padre, ya no podemos ver a las demás personas como las veíamos antes. Ahora literalmente nuestros verdaderos hermanos son quienes llevan el mismo espíritu con el Mesías y con el Padre, que están unidos a nosotros. Esos son los verdaderos hermanos, los que no están contaminados, los que han querido entregarse, como él dijo aquí. Él será santificado en los que se le acerquen. Esos son nuestros hermanos ahora. Nosotros ahora somos hermanos del Mesías. Estos son los que hemos escuchado y obedecido la palabra del Padre. Esos son los hermanos del Mesías. Esos son las personas que ahí sí que hay que lamentar si algo sucede con ella. Pero el que quiso menospreciar la sabiduría del Padre tan sagrada como hicieron estos dos muchachos, no podemos lamentarlo. Y, wow, dice, vamos al 17. Wow. Y no saldrán de la puerta del tabernáculo de la asamblea para que no mueran, porque el aceite de la unción de Yukebaker está sobre ustedes. ¿Qué está pasando? No se pueden contaminar porque el aceite de la unción representa a ese entendimiento y espíritu de sabiduría y de entendimiento derramándose en ellos, porque están siendo santificados, porque literalmente se han consagrado directo al Padre. Por eso no se pueden contaminar con los muertos, ni lamentándolos, ni buscando cómo enterrarlos, ni físicos ni espirituales. Por eso es que ellos se tienen que mantener apartados. Eso es un verdadero escogido. El Mesías, no a todo el mundo estaba detrás. Ahora, el Mesías tenía unas personas en específico que estuvo sanando y que estuvo entregando literalmente esos milagros. Y esas personas en específico representaban una profecía cada una con respecto a Israel. Y eso venimos hablando del otro día. Pero no era todo el mundo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos que estas personas están siendo ungidas, santificadas, consagradas, y que su propio hijo muere y no lo pueden ni llorar, es para que comenzaran a entender, ya tú no eres parte de este mundo. Así como el Mesías decía en Juan 17, Padre, yo te los entrego a ti, no te digo que los saques de este mundo porque lo que quiero es que los cuides en este mundo. No los saques, pero cuídalos, protégelos aquí, porque ellos no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Y es lo que le está enseñando a estos sacerdotes, ustedes ya no son de este mundo, ya no tienen por qué llorar eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender, cómo ser apartados, cómo ser entrenados como hijos verdaderos de Dios.
Y dice, e hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y Yukebaker habló a Aarón lleno de esa ya sabiduría, ven que está siendo ungido con ese entendimiento y esa sabiduría, diciendo, cuando vayan al tabernáculo de la asamblea, no beberán vino ni licores fuertes, ni tú ni tus hijos contigo, para que no mueran. ¿Y qué representa ese vino y licor fuerte? Porque cuando vamos al Apocalipsis, vemos que la prostituta que estaba llena de vino fuerte era Babilonia, ¿verdad? Y esa le dio vino a todos los que le enseñó. Y esa Babilonia representa esa Roma que vino con ese catolicismo y de ahí salió todo el cristianismo y han bebido ese vino sin parar y están borrachos. Por eso es que también los apóstoles nos decían que nosotros no estuviéramos borrachos, que estuviéramos sobrios, que estuviéramos llenos del Espíritu y del Espíritu de sabiduría. Y no quiere decir que nosotros no quiere decir que nosotros no podemos beber nada, sino que nosotros tenemos que estar conscientes y alertas en todo momento para que ese Espíritu en todo momento permanezca. No podemos contaminarnos con nada. Y un desliz que tengamos porque nos dimos una copita de más, ese espíritu puede sentirse en un cuerpo que ya se está contaminando y se va. No queremos eso. Y dice, y Yukebaker habló a Aarón diciendo, cuando vayas al tabernáculo, o sea, no fue Moisés hablando a Aarón, fue Yukebaker directamente a Aarón, hablándole, diciendo, cuando vayas al tabernáculo de la asamblea no beberás vino ni licores fuertes, ni tú ni tus hijos contigo, para que no mueran. Será estatuto perpetuo en todas sus generaciones. Para que puedan distinguir, para que estuvieran siempre alerta, para que no estuvieran cuando nosotros nos emborrachamos, nos damos un par de copas de vino, olvídate de eso, que vamos a estar literalmente con la mente así, chilling, como le hablamos en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Se nos va a ser difícil distinguir entre lo kadosh y lo pagano, lo sagrado y lo pagano. ¿Pero por qué dice esto? Si ustedes entienden que el vino representa la basura que enseñan las iglesias, las religiones, van ahora a entender por qué él le dice para que puedas distinguir entre lo sagrado y lo pagano. Porque todas estas religiones piensan que llevan la verdad del Padre, pero ¿qué pasa? Ninguna está en obediencia ni siquiera a los mandamientos. ¿Y cómo tú me puedes decir a mí que tú llevas la verdad del Padre? Y entonces, ¿qué pasa? Están en la paganería, como le llama aquí, y no están en las cosas sagradas del Padre, ni siquiera honran las fiestas del Padre que son sagradas. ¿Por qué? Porque están bebiendo el vino que les ofreció Babilonia, que les ofreció Egipto, que les ofreció 40,000 lugares que estuvieron estas tribus de Israel perdidas y acostumbrándose a esas culturas. Por eso es que los sacerdotes, los escogidos, no podemos estar mezclándonos con nada que tenga como le digo, enseñanzas que vengan de otros lugares, que no sea de esta palabra. Eso es el vino, que el licor fuerte o vino son enseñanzas que vienen de otro lugar. Y dice, para que puedan distinguir entre lo kadosh y lo pagano, ¿verdad? Lo sagrado y lo pagano, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, para que puedan enseñar, ustedes están entendiendo, para que puedan enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Yukebaker les ha dicho por mano de Moisés. Para que le puedan enseñar a los hijos de Israel las leyes de Moisés. No, las leyes del Padre que les fue dada por manos de Moisés. Eso fue lo que dijo aquí. El rol más grande de estos sacerdotes, de estos escogidos, era enseñar al pueblo para que pudiese ser sagrado y santo y salvo, entendidos y llenos de sabiduría. Por eso el rol de ellos era más poderoso, más fuerte que el de cualquier otro. Por eso es que tenían que mantenerse así de sagrados,
porque ellos iban a dar el ejemplo y a enseñar a otros. O sea, no hay forma de que tú puedas entonces enseñarme al pueblo si tú eres el primero que estás pecando. No te me contamines con nada. Eso es lo que nosotros debemos entender. Esos son los 144,000. Esos que van a ser levantados al cielo en el momento en que nuestro Mesías regrese. Y dice, y Moisés habló a Aarón y a sus hijos que habían quedado, Eliezer e Itamar. Tomen la minjá, la ofrenda, ¿verdad?, de alimentos sobrante de las ofrendas encendidas de Yom Kippur y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es cosa santísima. Las comerás en el lugar Kadosh, en el lugar sagrado de los sacrificios encendidos de Yom Kippur, porque es tuya y de tus hijos, porque así se me ha mandado. Y el pecho mecido y la espaldilla alzada que les son entregados de los sacrificios de las ofrendas de paz de los hijos de Israel, comerán en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque son tuyas y de tus hijos. Con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, llevarán la espaldilla alzada y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Yom Kippur. Serán tuyos y de tus hijos contigo, por estatuto perpetuo como Yom Kippur ha mandado. Y Moisés buscó diligentemente el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que ya se había quemado, y él se enojó con Eliezer e Itamar, los hijos de Aarón, que le quedaron vivos, diciendo, ¿por qué no han comido la ofrenda por el pecado en el lugar Kadosh, en el lugar sagrado? Vuelvo y lo repito, que se fue a internet otra vez. Dice, ¿por qué no han comido de la ofrenda del pecado, por el pecado en lugar Kadosh, en lugar sagrado? Ya que es cosa santísima y Elohim se los ha dado a ustedes para que lleven la iniquidad de la asamblea, para hacer expiación por ellos ante Yom Kippur. He aquí, su sangre no fue traída dentro del lugar Kadosh. Lo dejaron quemar y no trajeron la sangre del animal al lugar sagrado. Y de hecho, ustedes debieron haber comido en lugar sagrado, como lo ordené. Y Aarón dijo a Moisés, he aquí, en este día ellos han ofrecido su ofrenda por el pecado y su ofrenda de humo ascendente delante de Yom Kippur. Pero a mí me han acontecido tales cosas. Si hubiera yo comido la ofrenda por el pecado hoy, hubiera sido aceptada ante los ojos de Yom Kippur. Miren qué poderoso. Y al escuchar esto, Moisés quedó satisfecho. Porque como que a Moisés se le olvidó lo que acababa de pasar, que su hermano había perdido a 2 hijos a la misma vez. No importa si fueron merecedores de ello, pero el dolor estaba ahí, aunque no lo pudo sacar. Por eso es que a Aarón le dice, aunque yo me lo hubiese comido, aunque yo hubiese hecho este sacrificio perfecto, aunque hubiese traído la sangre, ¿tú crees que hubiese sido aceptada con el dolor que yo llevaba por dentro? Era mejor que no lo hiciera. Recuerden que esas ofrendas se tenían que hacer de una forma donde la persona estuviera ya purificada y voluntaria, ¿verdad? Que no llevara levadura. Aarón mismo responde de esa manera, yo llevaba levadura adentro, no podía hacerlo. ¿Qué enseñanza más hermosa nos brindó Aarón allí mismo? Como que, aun cuando no hice lo que tenía que hacer, no lo hice porque sabía que no lo iba a hacer de corazón, no iba a poder ser aceptado. No como muchas personas ahora mismo que hacen las ofrendas de manera rutinaria o como rituales, ¿verdad? En las religiones. Y cuando ahí Él nos da un ejemplo claro de cómo nosotros debemos hacer las ofrendas de manera de corazón, ¿verdad? Para que puedan ser aceptadas. Así que voy a terminar aquí. Y vamos a ver quién está por ahí, por lo menos las bendiciones infinitas siempre ahí para Olga Esther, que la vi desde el principio. Y nos escribe aquí, aleluya, te alabamos Padre, a ti toda la gloria y la honra. Gracias Padre por tu hija, ese hermoso corazón. Concede las peticiones de su corazón y provee lo que ella necesita en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te bendigo tanto, Esther preciosa, mil gracias por esa petición. Y dice, y Javier García,
Bendiciones también para ti, muchísimas. Éxodo 28:30, si no me equivoco, Olga Estel me puso aquí que posiblemente eso era el Turín y Urín. Vamos a ver qué era lo que decía aquí, 28:30. Sí, parte de las vestiduras que estuvimos leyendo hoy que nos decían del Urín y el Tumín, decía el Éxodo 28:30, y en el pectoral del juicio colocarán el Urín y el Tumín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yud-Kei-Vay-Hei. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yud-Kei-Vay-Hei. Ustedes están viendo esas vestiduras, qué cosas hermosas lo que representaban. Y aquí, ¿quién más está por aquí? Gloria Sustache, bendiciones para ti también, preciosa. Luis Fernando también, bendiciones para ti. Estel me dice Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué hay por aquí. Yo estoy curiosa. Vamos a ver qué hay en Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Miren esto. Mas ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, un pueblo kadosh, ¿verdad? Sagrado, un pueblo especial, que han de demostrar toda adoración a aquel que los sacó de las tinieblas hacia su luz poderosa, hacia su sabiduría majestuosa. Que no eran pueblo en el pasado, mas ahora son el pueblo de Elohim. Porque antes, como no llevaban la sabiduría ni el entendimiento, porque no eran obedientes, no eran el pueblo del Padre, pero ahora sí lo son, porque ya llevan la sabiduría y el entendimiento del Padre. Que no habían obtenido misericordia, mas han recibido la misericordia ahora. Porque antes no había perdón de esos pecados, pero luego del Mesías sí hubo perdón de todos estos pecados. Ay, Dios mío, no voy a seguir leyendo porque me muero aquí de emoción. Y dice, Estel nos dice entonces, qué privilegio ser escogido, esos escogidos. Estel nos dice, sean santos porque yo soy santo, así mismo, por eso es que Él nos quiere así, santificados como estos sacerdotes. ¡Ay, qué emoción! Así que vamos entonces a poner tu sabiduría, Yeshua, para entonces terminar y yo descansar, que ni hago de tomar. Dejen tomar un poquito de agua antes. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo,
Tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna. Tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino. Tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Estoy muerta en vida de cansada, yo no sé ni cómo, yo tengo que escuchar todo lo que él estuvo hablando hoy porque sé que fue muchísimo, siento una energía que está así saliendo, pero estoy emocionadísima, recordando el comienzo de esta enseñanza, cómo me llenó, wow, de tanto, de su presencia, sintiendo que no sé cuántas personas, pero eran varias personas las que estaban escuchando, que él estaba así de emocionado y yo sentía eso. Así que sea de bendición para todo el que vaya a estar escuchando luego también cuando esté grabado. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Bye.